corazón, como Fabio con su canto tierno, que nos llena de emoción. Sandro el gitano, apasionado con su rock, nos hizo vibrar, y Adamo con versos dorados nos enseñó a suspirar. Chuchucuchú, suena el tambor, los recuerdos van llegando. Chuchucuchú, late el amor, mientras la música va sonando. Baila, baila esta cumbia del recuerdo, que honra a los grandes del ayer. La industria televisiva peruana atraviesa una transformación histórica tras confirmarse la venta de Panamericana Televisión y el traspaso de la mayoría accionaria de la familia Schutz al grupo Paltarumi, liderado por Jimmy Flicker y Enrique Franco, en alianza con la productora de televisión Susana Humbert. Esta operación, que marca el cierre de una etapa iniciada hace más de 60 años. Según lo informado por Gestión, la adquisición de Panamericana Televisión se habría cerrado el último viernes 10 de octubre, después de varios meses de negociación. Esta compra representa un cambio fundamental para Canal 5, conocido como la esquina de la televisión, que ha sido escenario de figuras emblemáticas como Gisela Valcárcel, Augusto Ferrando y Jaime Bailey. El diario detalló que Jimmy Flicker asumirá el liderazgo financiero del canal, mientras que Susana Humbert dirigirá la estrategia de contenidos. Humbert, con 3 décadas y media de trayectoria, fue responsable de áreas clave en América Televisión y Latina Televisión, y fundó las productoras WIT Entertainment Media e Infinito. Este año, Humbert concretó una alianza estratégica con Panamericana para desarrollar nuevos programas, incluyendo el retorno del formato El Valor de la Verdad, junto a Beto Ortiz. A través de su señal, Panamericana TV confirmó la venta el jueves 16 de octubre. La conductora Marisol García lo anunció en su espacio 24 Horas Central. Hoy es un día importante para Panamericana Televisión. En nuestros 66 años de transmisión ininterrumpida, la famosa esquina de la televisión tiene a partir de hoy nuevos propietarios. La reconocida productora de televisión Susana Humbert Bentín, junto al grupo Paltarumi, de Jimmy Flicker y Enrique Franco, han adquirido la totalidad de acciones del canal, indicó, confirmando así la noticia propalada por el diario Gestión. La compra se hizo realidad este mediodía, en presencia del representante legal del canal, nuestro gerente general Leonardo Bigot. Susana Humbert cuenta con una vasta experiencia de producción de programas y su familia forma parte también de la historia de la televisión en nuestro país, agregó. Dicho esto, la periodista dio la bienvenida a los nuevos dueños y brindó unas palabras de despedida a los antiguos propietarios del canal. De parte de los trabajadores de esta casa, pues le damos la más cordial bienvenida y le auguramos grandes éxitos. Aprovechamos también la oportunidad para agradecer a quienes hasta ayer fueron los dueños de Panamericana, representados por Ernesto Schutz-Freund, a quien le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos. Y desde aquí, felicidades a la gran familia de Panamericana Televisión, concluyó. La venta se produce en medio de la crisis de ingresos publicitarios que afecta a la televisión abierta peruana. Fuentes de gestión señalaron que el monto de la operación no alcanzó cifras elevadas dado el deterioro financiero de la empresa. Uno de los retos principales de los nuevos propietarios será el manejo de pasivos arrastrados desde la década anterior, que incluyeron deudas superiores a 117 millones de soles con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, y otros acreedores. Parte de estas deudas quedaron sin efecto por fallos del Tribunal Constitucional que las adjudicó a gestiones de la Administración Judicial y no a los titulares legítimos del canal. En los últimos años, Panamericana Televisión concluyó procesos de insolvencia y reestructuración bajo supervisión de Indecopi y la SUNAT, lo cual permitió la continuidad de sus operaciones tras acuerdos de pago con acreedores. La publicidad sigue representando la principal fuente de ingresos, aunque el canal ha visto reducida su participación frente a competidores en la señal abierta.
Con esta adquisición, Jimmy Flicker y Enrique Franco, líderes de Minera Paltarumi, expanden su influencia a los medios de comunicación. La oficialización del cambio de dueños se anunció oficialmente el 16 de octubre, coincidiendo con el aniversario de la televisora. La nueva etapa de Panamericana plantea interrogantes sobre el futuro de sus formatos, la modernización de su parrilla y la posibilidad de recuperar influencia en un entorno mediático en plena transformación. El 16 de octubre de 1959 se transmitió la primera señal de Panamericana Televisión, dando inicio a una nueva era en la industria audiovisual del Perú. Fundada por Genaro Delgado Parker, la emisora fue pionera al incorporar tecnología moderna para la época y transformar la oferta televisiva peruana tras su debut. Desde su establecimiento en la emblemática Avenida Arequipa, Canal 5 se consolidó con una programación variada que atrajo rápidamente la atención del público, ayudó a cimentar la popularidad de programas como Trampolín a la Fama, Risas y Salsa, Nubeluz y Aló Gisela. Estas propuestas contribuyeron a posicionar al canal como referente nacional hasta los años 90. Durante sus primeras décadas, la televisora adoptó sistemas técnicos de vanguardia, como la transmisión en color y la expansión de su cobertura en provincias. El rápido crecimiento le permitió rivalizar con otras cadenas consolidadas en la región y generar una identidad vinculada a la innovación televisiva. Desde su fundación, Panamericana Televisión se convirtió en símbolo de imaginación y adaptación a los cambios tecnológicos, marcando el ritmo de la audiencia en un país en constante evolución. La llamada esquina de la televisión permanecerá asociada a los inicios de la televisión en el Perú y a su desarrollo como medio de comunicación masivo. Panamericana Televisión, más conocido como Panamericana, es una cadena de televisión abierta peruana, la cual inició sus transmisiones en 1959. Es la tercera red de televisión comercial más antigua del país, después de TV Perú y América Televisión respectivamente. Desde sus inicios hasta fines de 1996 y después, en el periodo comprendido entre julio del 2000 hasta agosto de 2003, fue considerado como el canal líder en audiencia a nivel nacional, cuyo pico de share market fue de 57% del mercado del sector en 2001. Su sede principal de transmisiones se ubica en la Avenida Arequipa, en el barrio de Santa Beatriz, Lima. Desde 2015 es propiedad de Panamericana Televisión Inversiones, SAC, subsidiaria del empresario minero Jimmy Flicker. El edificio, un día antes de su inauguración, que se apodó posteriormente como la Esquina de la Televisión. Genaro Delgado Brandt fue propietario de varias estaciones radiales en el Perú desde 1937, siendo la más característica de ellas en sus inicios Radio Central. Luego, Delgado Brandt fundó en 1953 la empresa radiodifusora Panamericana, SAA, con Radio Panamericana como la emisora principal del grupo. Tanto la radio como la televisión operaban en una sola empresa, hasta que, a finales de 1996, se produjo un cambio de administración y comenzaron a independizarse. Delgado Brandt tuvo varios hijos, de los cuales Genaro, Héctor y Manuel se vincularon al negocio paterno. En 1956, Genaro Delgado Parker estudió la factibilidad de la instalación de una primera estación de televisión para el área metropolitana de Lima y para ello viaja a Estados Unidos, México y Cuba a fin de conocer las novedades en esta industria. Para el equipamiento técnico, Genaro obtuvo un crédito de la empresa transnacional Philips. Para el respaldo financiero, se asoció con Isaac Lindley, dueño de la empresa fabricante de gaseosas Inca Kola. De esta forma, logra formar Panamericana Televisión. A través del magnate cubano de la televisión Goar Mestre, accedió al conocimiento de la producción técnica y a la asociación con la cadena de televisión estadounidense CBS. Así, el 21 de julio de 1958 se inauguran dos sociedades, Panamericana Televisión S.A., que operaría la estación de televisión, y otra, Producciones Panamericana S.A., 1958-1994, destinada a producir programas de televisión.
Panamericana Televisión S.A. estaba integrada por Genaro y Héctor Delgado Parker, la empresa difusora Radio Televisión S.A., de la que era accionista Genaro Delgado Brandt, Isaac Lindley Stopfani y su hijo Isaac Lindley Taboada. Mientras que Producciones Panamericana S.A. fue integrada, además de Genaro y Héctor, el grupo empresarial de Goar Mestre, Manuel Ulloa Elías y la CBS. El Estado ya había concedido con anterioridad la frecuencia entre 210 y 216 MHz, Canal 13 en Lima, a la empresa radiodifusora Panamericana S.A., que luego cedió todos sus derechos a Panamericana Televisión S.A. El 16 de octubre de 1959 se inauguró Panamericana Televisión OBXI-TV, Canal 13, con un espectáculo musical en el que intervino la actriz española Carmen Sevilla y utilizando la misma identificación de Radio Panamericana. El primer minuto de Moon Nuts de Les Baxter y su orquesta. Desde el inicio, Panamericana Televisión fue una emisora de televisión pionera en el país, tanto por su noticiero El Panamericano, en el que destacaron Humberto Martínez Morosini, Ernesto García Calderón y Pepe Ludmir, entre otros, como por ser productora de programas televisivos de entretenimiento. Aviso promocional sobre el cambio de señal publicado en octubre de 1965. En 1963, Genaro y Héctor Delgado Parker, asociados con Johnny L. Lindley, crearon la cadena radial Radio Programas del Perú, RPP, como una empresa del mismo grupo, en la que Manuel, el más joven de los Delgado Parker, fue designado como gerente. El 16 de octubre de 1965, Panamericana Televisión cambia de frecuencia, inaugurando para tal efecto un nuevo transmisor más potente y su respectiva antena, convirtiéndose en OA4A Canal 5, 76-82 MHz en Lima. Para este relanzamiento, que coincidía con el 6º aniversario, se organizó una gala especial con la asistencia de Diane McBain, Gene Tierney, Bárbara Buchet, Casey Rogers, Raúl Astor y Silvia Pinal, entre otros. Poco después, Panamericana forma una cadena nacional de 5 afiliadas y 60 repetidoras de televisión en el interior del país. En 1966 nace el popular programa concurso de talentos Trampolín a la Fama, que se mantendría en el aire durante 30 años. Su conductor fue el animador Augusto Ferrando, locutor de radio antes de hacer su debut en televisión como presentador. Ese mismo año, la productora del canal, Producciones Panamericana S.A., adquiere un local propio para la producción de telenovelas y series de televisión, que se ubicó en los terrenos de la Feria del Hogar, cuadra 23 de la Avenida La Marina, en el distrito de San Miguel. Aquel local estuvo en funcionamiento hasta mediados de 2003, siendo posteriormente vendido y derruido para la construcción de un concurrido centro comercial. En 1968 se da inicio al programa cómico El Tornillo, cuyo director fue el actor y comediante Carlos Oneto Pantuflas. El programa fue cuna de distintos actores y figuras de la comicidad como Camucha Negrete, Jesús Morales, Román Ronco Gámez, César el Loco Ureta, entre otros. Se mantuvo al aire hasta 1975, cuando la red estatal Telecentro decide dividir el programa en dos: La Cosquilla, que sería transmitida por el Canal 4, y La Matraca, que se mantendría en Panamericana hasta fines de la década. En 1969 se inicia la era de las transmisiones vía satélite en Perú, con la cobertura del viaje del hombre a la Luna en la misión del Apolo 11, a cargo de Panamericana, que incluso instaló pantallas gigantes en el frontis de su local. Durante los años 1960 y 1970, Panamericana inició un proceso de expansión por el país, instalando repetidoras en Arequipa, 15 de agosto de 1959, inicialmente como estación independiente denominada Canal 2 Televisión Sur Peruana, y que posteriormente se afilió a Panamericana, Trujillo, junio de 1960, Piura, agosto de 1960, Chimbote y Cusco, febrero de 1966, Chiclayo, octubre de 1966, Tacna, septiembre de 1974 y Pucallpa, mayo de 1976. Lo que convirtió al canal en el segundo con mayor cobertura a nivel nacional, abarcando más del 81% del territorio, solo después del Canal del Estado, y adquiriendo la denominación de cadena de televisión.
Su época de oro se dio con las telenovelas en la década de 1960 y 1970, las cuales eran producidas en el canal y eran exportadas al resto de Latinoamérica. Un hito importante en este aspecto fue Hermanos Coraje, 1972, proyecto peruano en México en sociedad con Televisión Independiente de México, que tuvo entre sus protagonistas a Fernando Larrañaga, quien terminó mudándose a México para continuar allá su carrera actoral. Algo similar ocurrió con Ricardo Blume, actor que protagonizó Simplemente María, 1969-1972, quien continuó en ese país actuando y que reconoció que lo que logró profesionalmente fue gracias al canal. También se destaca a Natacha, 1970, protagonizado por la peruana Ofelia Laszlo y el mexicano Gustavo Rojo. Otra de las telenovelas que tuvo trascendencia internacional fue Nino, Las cosas simples de la vida, una coproducción peruano-argentina entre Panamericana Televisión y Canal 13 de Argentina. Fue emitida entre los años 1971 y 1972. Fue protagonizada por el primer actor argentino Enzo Viena, junto a las peruanas Gloria María Ureta y Elvira Travesí. Estuvo realizada por el productor peruano José Enrique Crucillat, siendo dirigida por Alberto Terry y el argentino Martín Clutet. Esta telenovela fue producida en Buenos Aires, ya que los hermanos Delgado Parker decidieron que las grabaciones se realizarían en ese país, dado que el Perú estaba en aquel entonces bajo la dictadura militar, cuyo gobierno no veía con buenos ojos a las telenovelas. En 1971 se produciría la telenovela El adorable profesor Aldao, protagonizada por la entonces novata actriz Regina Alcover y el actor mexicano Julio Alemán, al igual que Rosas para Verónica, protagonizada por Savi Malich e Ignacio López Tarso. El 9 de noviembre de ese mismo año, el Estado intervino las instalaciones de todas las emisoras de televisión del Perú, aunque recién al día siguiente, el 10 de noviembre, la dictadura militar del general Juan Velasco Alvarado publica el decreto que declara la expropiación del 51% de las acciones de todas las estaciones de televisión del Perú y el 25% de las acciones de las emisoras de radio. Lucha Reyes cantando en el aniversario 13 de Panamericana, el 16 de octubre de 1972. Durante esos años, la estación fue manejada por la OCI, un ente de la dictadura, y luego por la productora de contenidos Telecentro, también controlada por el gobierno. Esta última entidad habría sido formada a iniciativa de Genaro Delgado Parker como una forma de mantener el control de la producción televisiva en manos privadas. Sin embargo, el gobierno se adueñó del organismo, volviéndolo un elefante blanco de la dictadura, y cuya operación fue totalmente ineficiente. Es durante esta etapa que los dueños de los canales de televisión y prensa deciden realizar un autoexilio del país. Manuel Delgado Parker viajó a Buenos Aires, dando el alcance. A fines de 1993, Panamericana firmó un contrato exclusivo con Prodin Perú para la transmisión y grabación de La Llegada, el concierto y la realización de entrevistas por parte del cantante Michael Jackson, quien haría una parada en Lima como parte de su gira Dangerous World Tour. Sin embargo, y a pesar de haber realizado un gran despliegue técnico, informativo y publicitario anunciado lo que sería el arribo del rey del pop, Jackson no llegó a la capital peruana. Esto debido tanto por problemas de salud como por el escándalo acaecido ese mismo año en su contra. Ello causó que el contrato fuese rescindido y el dinero de los boletos vendidos del concierto devuelto a sus compradores. Un programa que vale también destacar es Nubeluz, espacio infantil iniciado en 1990 que tuvo gran éxito en toda Hispanoamérica, siendo el único programa peruano de Panamericana que trascendió fronteras a nivel internacional en esa década. Sin embargo, en 1994 la muerte de Mónica Santamaría ocasiona la debacle del programa, provocando una leve recesión a Panamericana, que se agrava poco después con la cancelación del programa dominical de concursos, El Baúl de la Felicidad, puesto que la empresa que solventaba los premios se declaró en quiebra y el canal tuvo que asumir los millonarios costos de los mismos. A esto se sumó la emigración de varias de sus figuras hacia otras cadenas, lo que conllevó al canal a perder su primer lugar en sintonía, quedando en el segundo a tercer lugar. En 1995 la telenovela Canela fue el primer melodrama peruano en grabarse íntegramente fuera de Lima, puesto que se desarrolló totalmente en Arequipa, con la participación de Astrid Gruber y Diego Berti.
Ese mismo año fallece Héctor Delgado Parker, legando su participación accionaria en la televisora a sus hijos. El 10 de septiembre se estrena el programa Teledeportes, siendo su primer conductor el comentarista y periodista Mickey Rospigliosi. El programa estaría dedicado al análisis deportivo, nacional e internacional, teniendo como principal tema de discusión el área futbolística profesional. Para octubre de 1995, la familia Delgado Parker consiguió realizar negociaciones con un nuevo empresario, Ernesto Schutz Landazuri. En diciembre de 1996, el propio Schutz asumió la presidencia ejecutiva del holding y de Panamericana Televisión, S.A., posteriormente accionista mayoritario de la empresa. Bajo la nueva gestión, se inició el reordenamiento financiero y patrimonial del canal, incluyendo una nueva imagen que con diversas modificaciones se mantuvo en pantalla y en todos los soportes hasta octubre del 2004. También se invirtió una gran cantidad de dinero en la empresa, renovando los equipos y reactivando la producción nacional, con programas como Tus tardes con Julie, con el cual Julie Pinedo regresa a la televisora luego de 2 años, Ronco de Noche, con Román Ronco Gámez, y Gana con Ganas, conducido por Cristian Thorsen junto con Pinedo. Con estos cambios, Panamericana recupera su posición como el canal más visto del país en el año 2000, después de 4 años de haber estado en segundo lugar. Este nuevo orden administrativo se vio, de igual forma, reflejado en los programas producidos ese año, que aumentaron tanto en cantidad como en calidad, como Tornasol, programa infantil con Antoine y Anabel Elíos, La Movida de los Sábados, programa musical con Janet Barbosa, que tendría a la par otros 2 programas similares en la televisora, así como también en el área dramática, que estaría bajo una alianza entre Panamericana e Iguana Producciones, iniciando con la teleserie Andrea, Tiempo de Amar, protagonizada por Marcos Zunino y María Pía Copelo, y la telenovela Travesuras del Corazón. En 1999 el noticiero 24 Horas se relanza expandiendo su cobertura más allá de la edición central bajo distintas ediciones, Mediodía y Sabatina, que duran hasta la actualidad, Matinal, reemplazando con ello a Buenos Días Perú, pero por un espacio breve de 2 años, y Dominical, que se mantendría hasta el regreso de la administración Schutz-Freund en 2009, cuando es cancelado, siendo relanzado 14 años más tarde. De igual forma se transmite el programa de corte informativo dominical Reportajes, en reemplazo del programa Domingo a Domingo, conducido por la hasta entonces reportera de Panorama, Pamela Bertiz, y luego por la exreportera del programa antes mencionado, Melissa Pechiera. En el área del entretenimiento, el canal transmitió los programas Mónica y Vale la Pena Soñar, conducidos por Mónica Ceballos y los Ambulantes de la Risa, programa cómico que reemplazó a Risas y Salsa ese año. Tantos estos como otros programas que se lanzaron ese año tuvieron altos índices de audiencia. El 1 de febrero de 1999 falleció el icónico presentador de Trampolín a la Fama, Augusto Ferrando, a los 80 años. En octubre de ese año el canal cumplió 40 años de transmisiones, realizando una serie de homenajes y entrevistas a sus figuras más destacadas, produciendo con ello un programa especial denominado La Antología, presentado por la periodista Mónica Delta. En 2000, Panamericana contaba con 102 estaciones conectadas vía satélite Panamsat, lo que le permitía cubrir el 98% del territorio nacional. Gracias a este satélite estaba presente en otros países como Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil y Chile. El canal emitía series de animación para adultos como Neon Evangelion y South Park, aunque fueron promocionadas para la Telelata Infantil. A ese mismo año, Telefónica del Perú anunció una oferta para comprar el canal. Entre 2001 y 2003, Panamericana estaba en el primer lugar tanto en audiencia como en cuota de pantalla, gracias a las telenovelas brasileñas de la Red de Globo, como El Clavel y la Rosa, Puerto de los Milagros y El Clon. La telenovela colombiana Yo Soy Betty la Fea, los mismos que después serían vistos por ATV, y varias producciones propias como Mil Oficios, que durante más de 2 años fue la producción nacional de mayor sintonía en el horario estelar de las 8 de la noche, gozaban de buena aceptación del público. También contaban con la presencia de populares cómicos como Fernando Armas, Hernán Vidaurre y Guillermo Rossini, quienes entretenían con el programa humorístico 24 Minutos, parodia del noticiero 24 Horas, en el horario nocturno de las 11 de la noche. La crisis administrativa de Panamericana Televisión fue un periodo crítico en la historia del canal peruano, comprendido entre 2001 y 2009,
Esta crisis se visibilizó por el escándalo de los Vladi-videos, en el que se vio involucrado el entonces mayor accionista, Ernesto Schutz Landázuri, dueño de la cadena entre 1997 y 2001, lo que generó un enfrentamiento judicial por el control del canal entre la familia Schutz y Genaro Delgado Parker, también involucrado en el mismo escándalo de corrupción del régimen de Alberto Fujimori, habiendo entre ambas partes notorios intereses particulares. Este enfrentamiento administrativo judicial causó el cese de transmisiones de Panamericana entre el 18 y el 26 de julio de 2003, siendo la primera vez en su historia desde su creación en octubre de 1959 que el canal deja de transmitir de forma regular su señal, luego que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones suspendiera su licencia tras emitir de forma ilegal 2 señales diferentes en el espectro radioeléctrico peruano. De aquellos sucesos se evidenció también la poca independencia del Poder Judicial ante el caso, lo que facilitó la posterior huida de Schutz a Suiza y la falta de medidas para extraditarlo. Según David Weisman, se trató de una muestra de la corrupción del país en ese entonces. Entre 2002 y 2003, el canal acumuló deudas de casi 80 millones de soles. Cuando la familia Schutz devolvió por mandato judicial la administración del canal a la familia Delgado Parker, bajo el mando total de Genaro y con intenciones de injerencia política, tuvo problemas en producir programación propia, no solo por baja audiencia frente a sus rivales América Televisión, ATV y Latina Televisión, sino también por falta de presupuesto. Aunque solo fue financiado al emitir infomerciales, el único programa que fue exitoso y batía los récords de sintonía en la administración judicial fue el programa de baile, Bailando por un Sueño, conducido por Gisela Cárcel, que retornó al canal y a la televisión en junio de 2008 y duró hasta diciembre de ese año, hasta que al año siguiente emigró a América Televisión para hacer El Show de los Sueños. Sin embargo, la administración de Genaro Delgado Parker no duró mucho tiempo, ya que en 2009 se revirtió la decisión para estar bajo administración de la familia Schutz. El 15 de febrero de 2010, se anunció que Panamericana Televisión se acogió de manera voluntaria a un proceso preventivo ante Indecopi para evitar un riesgo de insolvencia económica y poder negociar con sus acreedores un esquema de pago para cubrir la deuda generada durante la administración judicial genarista. Ese mismo año se reinician las inversiones en la televisora y se inaugura un nuevo transmisor en el Morro Solar, luego de más de 30 años de funcionamiento del antiguo. También se cambiaron los transmisores y otros equipos de las filiales a nivel nacional. En 2011, el canal reemplaza el programa Reportajes por el Dominical de Panamericana, conducido por Paco Flores hasta su salida en julio de 2022. En 2012 se producen varios cambios en el canal. En cuanto al área de prensa, el periodista Renato Canales ingresó como el nuevo gerente de informaciones, dejando a Augusto Thorndike solo como director periodístico de 24 horas. Los programas informativos fueron renovados. Buenos Días Perú, conducido por los periodistas Claudia Cisneros y Jaime Chincha, mientras que 24 horas empezó a ser conducido por Marisol García y Raúl Tola. El 14 de abril de 2012 reapareció luego de 25 años el noticiero, El Panamericano, esta vez como un informativo matutino de los sábados que reemplaza la edición sabatina de Buenos Días Perú, pero debido a su baja audiencia fue cancelado. En 2013, el Tribunal Constitucional emitió un importante fallo a favor de Panamericana, en el cual sentenció que la administración judicial al que estuvo sometida fue ilegítima y perjudicial para el canal, siendo el Estado el responsable de tal situación al haber designado al administrador judicial. En julio de ese año, Panamericana Televisión se incorporó a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, integrada por las principales empresas radiodifusoras del Perú, por lo que se encuentra sometida a los estatutos, reglamentos, código de ética y procedimientos de autorregulación de este gremio. En 2014, el Tribunal Constitucional declara fundada la demanda entablada por Panamericana Televisión y en consecuencia declara extinta la deuda tributaria generada entre el 24 de febrero de 2003 y el 8 de junio de 2009. En septiembre del mismo año se anunció el ingreso del venezolano Leonardo Bigot Salazar, quien fue gerente general de Televen, una cadena de televisión de Venezuela, como nuevo gerente general de Panamericana Televisión. Por su parte, Federico Anchorena asumió el cargo de vicepresidente del directorio hasta 2017, cuando se traslada a ATV. En junio, al cumplirse 5 años del retorno de la administración Schutz a la cadena, el canal realizó un documental denominado Panamericana, historia no contada de un despojo. En él muestran las aparentes razones